Buenas tardes. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por un día más de vida. Padre, no tomamos por sentado que estamos aquí, que estamos vivos. Sabemos que muchos no llegaron a este día, Señor, pero por tu misericordia tenemos gracia esta mañana para vivir y para acercarnos más a ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos, Señor, que nos llenes de tu palabra y de tu espíritu, Señor, para crecer en santidad, Padre, y en semejanza a tu Hijo, Señor. Ayúdanos a tener un enfoque singular en nuestras vidas y que ese enfoque singular sea Cristo y todo lo que tiene que ver con su voluntad, Señor. Gracias te damos por la cruz y te pido que si hay alguien aquí que jamás ha venido a los pies de Jesús, al arrepentimiento, a poner su fe en Cristo por su salvación, que hoy sea ese día, Señor, que sepa que no existe nada más importante en este mundo que nuestra alma, Señor. Haz tu obra el día de hoy en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tome un momento para saludarse. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Gloria a Dios. Antes de comenzar, les quería mencionar que la vigilia de adoración y oración que tenemos aquí en el boletín para el 30 de septiembre va a ser en el cuarto 6, en el otro edificio. Si usted estaba planeando de venir, ese día va a ser simplemente oración y adoración. Quizás un mensaje muy breve, pero vamos a estar enfocados en el Señor. Va a ser en el cuarto 6, en el edificio de enfrente. Okay, nada más les quería mencionar eso. Y hoy sabemos que es el 11 de septiembre, es un día muy triste, ¿verdad? Que nos recordamos muchísimas miles de muertes. He estado ahí antes y estando ahí años después me sentí horrible. Pero quiero orar por esas familias y siempre tener eso presente, ¿verdad? No ser muy descuidados con cosas así. Padre, en el nombre de Jesús te queremos pedir que nos ayudes a ser personas sensibles al dolor de las personas que nos rodean en todo sentido, y te queremos pedir en especial en este aniversario, Señor, de la tragedia del 11 de septiembre del 2001, que tú tengas misericordia sobre sus familias. Sabemos que muchos todavía sufren, muchos tienen incluso trastornos por ese evento, Señor, y te pedimos tu consolación, tu sanación y más que nada, Señor, que a través de esa tragedia puedan conocer a Cristo, Señor. Te pedimos por ellos y por nuestra nación el día de hoy, que seamos una nación que te busca, Señor. Trae un avivamiento, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un canal de YouTube, por si no sabían, es el canal, se llama Gracia Church, lo pueden encontrar en YouTube. Ahorita ya hay varios videos y es un recurso para ver los videos, los mensajes antepasados, también para compartir con otras personas. Entonces, si puedes entrar ahí a Gracia Church en YouTube y suscribir, sería un buen recurso para usted. Ayer tuvimos nuestra junta de servidores, como ustedes saben, estuvimos aquí a las 9 de la mañana hasta las 11 y tocamos el tema de la unidad en la iglesia y cuáles son las cosas que podemos hacer para mantener una unidad, porque el enemigo quiere destruir iglesias que predican el Evangelio. Entonces, si usted tiene alguna curiosidad de lo que se platicó, lo que se enseñó, también se habló de cómo mejorar la iglesia. Tenemos una lista, y esto está en la mesa de información, de quiénes son los líderes de la iglesia, quiénes son las personas que encabezan los ministerios. Puedes tomarte esa lista para saber lo que está pasando, ¿verdad? Para estar orando también por estas personas
y estos ministerios. Entonces, con eso, a Mateo 25, hoy día vamos a tocar el tema, disculpen, de la mayordomía. Y este no es un mensaje que simplemente habla de finanzas, en un momento les voy a explicar, pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que esta tarde nos instruyas, Señor. Estamos aquí porque queremos aprender, queremos conocerte mejor, queremos saber tu voluntad, Señor. Te ruego que nos des oídos para escuchar y un corazón que quiere, Padre, poner en práctica tu verdad. Gracias por las personas que están aquí y te pido, Padre, que tú seas el que nos instruye y que me ayudes por medio de tu Espíritu a comunicar con claridad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace como 2 años atrás prediqué un mensaje acerca de la mayordomía cristiana en Mateo 25, acerca de la responsabilidad que tenemos como cristianos de administrar las posesiones que Dios nos ha dado para cuidarlas. Y esta sería la segunda parte de ese mensaje, y quizás la próxima semana también voy a tocar el mismo tema. Y es un tema bastante fuerte, soy honesto con ustedes. Es un concepto, la mayordomía cristiana, bastante exigente. No de mi parte como predicador una exigencia, pero la palabra de Dios pide bastante de nosotros en esta área de la mayordomía. Y siendo totalmente transparente con ustedes, esta es una área con la cual yo lo veo como un gran reto. Es algo difícil, es algo que es difícil de mantenerse encima de estas responsabilidades que Dios nos ha dado. Y no me siento abrumado porque la palabra de Dios dice que sus mandamientos no son gravosos y que Él tiene misericordia de nosotros y Él está siempre con nosotros. Pero es difícil de cumplir con todas las tareas que el Señor nos ha dejado con una constancia perfecta. Y yo no poseo en mí la habilidad, en mi persona, de cumplir. Soy honesto con ustedes, necesito la gracia de Dios que me ayude todos los días para poder serle fiel, para poder ser un administrador fiel como Él quiere que yo sea. Y si no tengo esa gracia, mi vida sería un fracaso, ¿verdad? Entonces, conforme tú escuchas hoy este mensaje acerca de la mayordomía cristiana, acerca de administrar correctamente las posesiones que Dios ha puesto en tus manos, no te sientas abrumado, no te sientas como si tú jamás vas a poder lograr todas estas cosas. Encomiéndate al Señor Jesús. El Señor Jesús dijo en Mateo 11:30 que su yugo es fácil y que su carga es ligera. Él está con nosotros, Él tiene paciencia con nosotros, Él nos perdona, pero sí míralo como algo importante, como una responsabilidad. Miren por favor conmigo Mateo 25 para comenzar a ver de qué estamos hablando. Mateo 25, 14 al 30, acerca de la mayordomía cristiana. Dice el versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Por qué no paramos ahí por el momento? Jesús usa esta parábola para enseñarnos acerca de la mayordomía. ¿Okay? ¿Qué es la mayordomía? La mayordomía es otra manera de decir administración, y es básicamente el manejamiento. La mayordomía, la administración es el manejamiento o la gerencia de la propiedad de otra persona, de las finanzas de otra persona, de sus asuntos domésticos de otra persona. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesús ha designado a todos los cristianos, a todos nosotros, a ser sus administradores,
sus mayordomos, sus gerentes, sus managers de sus posesiones en la tierra. Ser un mayordomo no es una opción. Esa es la mayordomía. El apóstol Pablo estaba muy consciente de que él era un mayordomo, que Dios le había dejado un encargo. Cuando a Pablo le hablaban como si era un gran erudito, un gran orador, porque en Grecia eso era muy popular, ser un orador, ser un erudito, hablar de la filosofía. Él habló de lo que él hacía, no como algo que él se podía gloriar, algún gran logro. Escuchen lo que dice Pablo en 1 Corintios 9. Si yo predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Yo no puedo gloriarme en este llamado, porque eso no es algo que yo pedí, eso es algo que Dios me dio como un deber, como una obligación. Y luego dijo, si yo hago esto voluntariamente, si esto es algo que yo me escogí para mí mismo, entonces tengo una recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, en otras palabras, si esto es algo que Dios me dio a pesar de que yo no estaba buscándolo, tengo un encargo, una administración, dice que se me ha confiado. 1 Corintios 9, 17. Entonces, eso es lo que pasó con Pablo. Un día, Pablo estaba muy ocupado en perseguir a la iglesia, en meterlos en la cárcel. El Señor Jesús lo tumbó, lo convenció de su pecado, lo perdonó y luego le dijo, aquí está mi mensaje, tú llevas este mensaje y tú predícaselo a todas las personas que te escuchen. Y Jesús se dio una media vuelta y se fue. Y eso es lo que es la mayordomía, eso es lo que Jesús ha hecho con nuestras vidas. Él nos ha puesto sus posesiones a nuestra carga y se ha ido. Y nuestra responsabilidad es administrar y manejar sus bienes. Entonces, en este texto que acabamos de leer, en este texto vamos a ver, no nos dice exactamente cuáles son las cosas que nosotros debemos administrar, detalle por detalle, pero eso es algo que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de este mensaje, ¿ok? La primera verdad que necesitamos establecer para entender este concepto de la mayordomía es el siguiente: todo lo que existe en la creación pertenece a ¿quién? Pertenece a Dios. Absolutamente todo. Yo sé que esto es casi sin decir, pero eso es lo que tenemos que enfatizar y tenemos que llegar a entenderlo como jamás lo hemos entendido antes. Dios es el dueño de todo lo que existe en este mundo. En el Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Salmos 24, 1 y 2. La plenitud de la tierra y todo lo que está en ella. En el Salmo 50, versículos 7 al 12, escuchen lo que dice. Solamente tienen que escuchar, estos versículos son poderosos. Dios hablándole a Israel: oye, pueblo mío, y hablaré, escucha Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo, no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque escuchen esto: mía es toda la bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Yo conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Otro pasaje con la misma verdad. Y un tercer pasaje que les quiero dejar para establecer una buena fundación. Colosenses 1, versículos 16 y 17, dice de Jesús que por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas se subsisten. En él todo se mantiene. Entonces, todo humano, toda creación, todo lo que tú puedes observar con tus ojos, y aún las cosas que no puedes observar en el mundo espiritual, pertenecen a Dios. Y si has venido a Cristo, si has puesto tu vida en las manos de Jesucristo para el perdón de tus pecados, aún más. Porque en 1 Corintios 6, versículo 20 dice:
porque habéis sido comprados por precio. El precio de tu rescate fue la sangre de Jesús. Entonces, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, otra vez, muy poderosos estos versículos. Y si todo es de Él, y todo es para Él, y Él mantiene todo, y por el momento ha puesto ciertas cosas en nuestras manos, entonces eso nos hace ¿qué? Mayordomos, administradores, managers, gerentes de posesiones ajenas, suyas, que Él nos ha encargado por un tiempo. ¿Okay? Y yo sé que cada uno de nosotros escucha esto y decimos amén, así es, y estamos de acuerdo, pero a veces poner en práctica esta realidad nos cuesta. ¿Por qué? Porque venimos de países pobres y hemos venido aquí, hemos trabajado duro, hemos sudado, hemos sacado a nuestras familias adelante, y es muy fácil cuando ese es tu trasfondo de no adueñarte de las cosas. Es muy fácil adueñarte de las cosas, y fue mi sudor, y fue mi esfuerzo, y fue mi sacrificio, y yo no dormí, y yo estuve muy pobre por un tiempo, entonces se nos hace difícil. Pero la realidad es que tenemos que renovar nuestro entendimiento, porque otra vez, todo lo que está en esta tierra y toda su plenitud, aún la ropa interior que tenemos puesta en este momento, pertenece a nuestro Dios. Otra vez, Pablo, me gusta compartir la mentalidad de Pablo porque es exactamente precisa. En ese tiempo, otra vez, a Pablo y a los predicadores, a los oradores los miraban como alguien especial. Y Pablo dice, 2 Corintios 4:1, así pues, téngannos los hombres, mírennos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. No somos grandes eruditos y hombres súper sabios como un Platón, como un Sócrates, no. Somos simples servidores de Dios y somos administradores de los misterios que Dios nos ha encomendado. Nosotros no desarrollamos estas verdades, somos administradores de esos misterios. Y luego dice algo tremendo. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores, escuchen esto, que cada uno sea hallado fiel. Se requiere que administradores como nosotros, dice Pablo, cada uno sea hallado fiel. Entonces, si un día vamos a saber si hemos sido hallados fieles o no, ¿qué significa eso? Significa que va a haber algún día una rendición de cuentas por nuestra mayordomía. ¿Okay? Entonces, hasta el momento hemos desarrollado cuatro verdades. Miren por favor, simples verdades hasta el momento. 1, todo pertenece a Dios. Segundo, somos sus administradores, somos managers, gerentes solamente, no somos dueños de nada. 3, tendremos que rendir cuentas. ¿Por qué? Porque Pablo acaba de decir que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y 4 es que necesitamos ser hallados fieles. Y en inglés, ahí está. Entonces, esta parábola que estamos estudiando esta tarde nos enseña precisamente esta verdad, que un cristiano ha recibido por lo menos un talento y debe administrarlo como buen administrador de las posesiones de Dios. ¿Qué es un talento? Ahorita vamos a regresar al texto. Pero, ¿qué es un talento? Un talento en esta parábola es una gran cantidad de dinero. Algunas personas dicen que hasta como 2 años de salario. ¿Qué representan estos talentos? Porque obviamente este es un concepto que no lo tenemos claro. ¿Qué representa en esta parábola los talentos? Porque yo quiero ser fiel a manejar los talentos que Dios me encomienda. Algunos dicen que los talentos son solamente nuestros dones espirituales, que Dios nos ha dado ciertos dones espirituales, y vamos a estar hablando de los dones espirituales en unos momentos, y es todo lo que está hablando esta parábola. Pero otras personas dicen, no, esto es una ilustración de todo lo que Dios nos ha encargado, toda posesión, no solamente nuestros dones espirituales, pero nuestro tiempo, nuestras finanzas,
nuestro cuerpo, nuestra mente, el Evangelio, el poder del Espíritu Santo, nuestros talentos naturales. Esta parábola habla de todas estas cosas y, como les digo, hay unos que dicen solamente dones espirituales, otros dicen todo lo que Dios nos ha dejado. No vamos a solucionar ese debate el día de hoy. Vamos a usar esta parábola para simplemente entender mejor el concepto de la mayordomía. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, comencemos en el versículo 14. Dice, porque el reino de los cielos, este es Jesús, hablando de una parábola, cómo son las cosas en el reino de Dios. Dice, porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Una parábola es una historia terrenal para explicar una verdad celestial. Nosotros no entendemos cómo es el reino de Dios en realidad, necesitamos que Jesús nos enseñe. Entonces Él usa estos conceptos terrenales para enseñarnos cómo son las cosas en el reino de Dios. Y aquí dice que en el reino de los cielos, la economía del reino de los cielos es como si un hombre se fue de viaje, un viaje largo, llamó a sus siervos, les entregó sus bienes, y en el próximo versículo vamos a ver que se fue. ¿Okay? Entonces, este hombre es Jesús. ¿Okay? Obvio. Entonces, Él llama a sus servidores. ¿Esos servidores son quiénes? Sus discípulos que están escuchando la parábola, y también nosotros estamos incluidos ahí. Y Jesús dice que ese hombre le llama a sus siervos y les entrega ¿qué? ¿Los bienes de esos siervos? No, sus bienes, sus posesiones. Se los deja a ellos, a esos siervos, y Él se va. Jesús le está enseñando a sus discípulos, yo no voy a establecer mi reino en este momento sobre la tierra, pero lo que sí voy a hacer es les voy a dar posesiones, y ustedes, la implicación es ustedes van a trabajar y van a usar mis posesiones para lograr mis objetivos. ¿Cuál es el objetivo principal que Jesús nos ha dado? Mateo 28, hacer discípulos. Mateo 28, 19 al 20. Entonces, eso es lo que tenemos como responsabilidad: recibir las posesiones de nuestro Señor, invertirlas en desarrollar su obra y sus propósitos conforme vivimos nuestras vidas cotidianas. ¿Okay? Entonces, más detalle, versículo 15. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1. No te preocupes si no sabes exactamente lo que es un talento, simplemente míralo como una posesión que Dios te hace, te presta para invertirla en su reino, y que se tiene que trabajar. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, a cada uno le dio conforme a su capacidad, y se fue lejos. ¿Okay? 3 administradores, 3 mayordomos, 3 siervos, y todos reciben algo. Y son diferentes cantidades, pero cada uno recibe conforme su capacidad de emprendimiento, conforme su capacidad de desarrollar y trabajar lo que Dios le ha encomendado. Entonces, eso nos dice que como cristianos tenemos cargos distintos. Algunos tienen habilidades distintas, algunos tienen responsabilidad por ciertas cosas. Hay cosas que yo no tengo responsabilidad, yo no me tengo que preocupar. Pero lo principal que está aquí es que estas cosas que nos dan son para sus negocios de Él. En Lucas 19:13, una parábola similar, Jesús les dice: negociad hasta que yo venga. Entonces, esa es la vida cristiana en este momento. Ese es el reino de Dios para el tiempo que vivimos actualmente. Todos hemos recibido nuestras vidas, nuestras posesiones, sean posesiones espirituales o materiales, como una mayordomía, como una administración. No tenemos el lujo de hacer nuestras vidas, de hacer con nuestras posesiones lo que nosotros queremos. Hemos recibido una mayordomía y tenemos las instrucciones en la palabra de Dios de cómo administrar esas cosas. En Efesios 2:10 nos dice que Dios ya nos ha preparado de antemano buenas obras para andar en ellas. Entonces, tenemos que, por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, por medio de su Espíritu Santo, usar esas posesiones para lograr su obra y sus propósitos. ¿Okay? Ahora, yo sé que esto es diferente de lo que
nos enseña en el mundo. Yo sé que esto es diferente de lo que hemos creído desde niños. Todo es mío, nuestro, y yo sé que también nos puede chocar. Yo sé que esto es algo difícil de entender, difícil de aceptar, pero si lo miras de otra perspectiva, esto te libera, porque tú te das cuenta que tú no tienes que solucionar todo lo que rodea tu vida. Hay un Dios que lleva control, hay un Dios que tiene un plan. Él te provee tus necesidades, tú vives en sus manos de amor. Y si tú llevas sus posesiones y las administras bien, tienes la esperanza de un día recibir una comendación y una entrada amplia a su reino. No sé si tú sabías esto, pero hay personas que van a ser salvas, dice la Biblia, como humeando, como entrando con humo, porque todo lo que hacen en esta vida se va a quemar y solamente se van a salvar ellos. Pero hay otras personas que su entrada va a ser abierta, va a ser amplia. ¿Por qué? Porque hicieron las cosas bien. Segundo de Pedro 1:11 dice, de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay personas que van a recibir una entrada amplia, una bienvenida grande por su fidelidad, por su fidelidad. Y hermanos, no sé ustedes, pero conforme avanzo en edad, esta esperanza celestial para mí se hace más preciosa y más importante cada día, porque los años no perdonan y un día, como dicen los peruanos, vamos a estirar la pata, y en el reino del Señor tenemos la esperanza que no solamente vamos a poder entrar y ser salvos, pero disfrutar de una eternidad con una mayor capacidad de disfrutarla. Entonces, eso es lo que nos espera. Ahora, en el reino de nuestro Señor Jesucristo, hay administradores fieles que van a entrar de esa manera y hay administradores infieles. Y eso es lo que vemos en el 16. Inmediatamente, el que había recibido 5 talentos se fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. De la misma manera, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Entonces, los primeros 2 servidores, administradores, managers, gerentes, toman los talentos que Jesús les da. El que recibió 5 los invierte, los trabaja y gana otros 5. El que recibió 2 los trabaja, los invierte, gana otros 2. Y hay muchas lecciones, pero solamente llévense una cosa de este versículo 16. Fueron fieles. Fueron fieles, y porque fueron fieles, el Señor multiplicó sus esfuerzos. Okay, ahora vamos a ver el tercer individuo. Los primeros 2 hicieron bien, pero el tercero no. Miren la tristeza del versículo 18. Pero el que había recibido un solo talento, fue y cavó en la tierra, escarbó y lo metió en la tierra y lo tapó con tierra, y escondió el dinero de su señor. Ahora, esta es una ilustración, todo esto es muy simple, de un administrador, de un mayordomo infiel. Es la ilustración de aquel que profesa cristianismo, que ha recibido su encargo del Señor y no lo usa para los negocios de su maestro, lo pone a un lado o lo esconde. Y esto lo dice de esa manera, yo creo que porque en tiempos antiguos la gente escarbaba y enterraba sus posesiones, su dinero. Mi esposa viene de Chimaltitán, junto a un ranchito donde ahí no había bancos, se escondían su dinero en la tierra y muchas veces ni lo podían encontrar en el futuro. ¿Okay? Pero, ¿por qué hizo él esto? Esto no era una inversión para guardar el futuro. En ese tiempo habían bancos. Y lo que yo pienso, no nos dice por qué hizo lo que hizo, por qué escondió su talento, pero quizás porque había recibido solamente 1. Quizás no vio su llamado, quizás no vio su tarea muy importante y lo minimizó. Es como un cristiano que dice, pues yo no soy pastor, yo no soy maestro, pues, ¿a poco qué puedo aportar yo en las cosas de Dios? Esa es una actitud incorrecta, ¿verdad?
No importa qué poquito tú hayas recibido, el Señor quiere que lo uses para sus propósitos. Entonces, eso es importante recordar aquí en el 18. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor, nuestro Señor Jesús, de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Okay? Entonces, cuando Jesús regrese, y eso puede ocurrir en cualquier momento, Él va a llamar a cada uno de sus siervos, cada hombre, mujer, niño o niña, a rendir cuentas con las posesiones que Él le ha dejado. ¿Por qué? Porque la mayordomía, escuchen esto, siempre está conectada al rendimiento de cuentas. La mayordomía siempre está conectada al rendimiento de cuentas. Es algo que no nos podemos escapar. Les digo, hermanos, esto es fuerte, esto es difícil de escuchar, pero es una necesidad. Yo escucho esto y no me siento cómodo, pero es algo importante. Ahora, no voy a desarrollar el resto de la parábola, porque quiero ver algunas mayordomías específicas que tenemos, pero te puedo decir que en los versículos 20 al 30, estos tres hombres vienen y rinden cuentas. Los primeros dos que fueron fieles en su administración, ¿qué recibieron? Recibieron una comendación del Señor, recibieron autoridad en el reino de los cielos en el futuro y recibieron gozo eterno. Eso es lo que nos espera si somos fieles administradores. Y otra vez, no perfectos, porque ninguno vamos a ser perfectos, pero vamos a trabajar las cosas de Dios. El tercero, si tú lees el del 20 al 30, hizo pretextos por cuál fue la razón que él no administró su talento y fue juzgado. ¿Por qué? Porque es inexcusable ser un mayordomo infiel en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a pesar que esta es una parábola, una ilustración de una verdad, sí va a ocurrir rendición de cuentas, sí va a ocurrir este juicio que va a determinar la fidelidad de nuestra mayordomía en esta tierra. Va a ser un juicio en el futuro. No va a ser el juicio de los incrédulos, de las personas que no recibieron a Cristo. Va a ser un juicio de cristianos, donde no se va a determinar si uno es salvo o no. La salvación no va a ser el tema. Lo que Jesús va a hacer es que Él va a llamarnos a cuentas por lo que hicimos con lo que Él nos había dejado. Segundo de Corintios 5:10 dice: es necesario que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese es el juicio que va a determinar nuestra fidelidad en nuestra administración, que va a determinar nuestras motivaciones, si fueron limpias o fueron corrompidas. Y con mucha frecuencia, cuando se predica del tribunal de Cristo, se habla solamente de las recompensas. Y sí, es cierto, van a haber recompensas, van a ser distribuidas, pero también va a haber pérdida. Van a haber personas que reciben recompensas, 1 Corintios 3:14, y van a haber personas que todas sus obras fueron quemadas y ellos van a entrar con el humo saliendo de sus oídos. ¿Por qué? Porque no aportaron nada al reino del Señor. Entonces, esas son cosas que a mí me conmueven y me motivan a reciprocar este amor por medio de un esfuerzo personal. Ahora voy a comenzar a terminar este mensaje, pero lo que quiero hacer antes de irnos, y no voy a terminar el día de hoy, es mirar estas mayordomías específicas, estas administraciones específicas que nuestro Señor Jesús nos ha dado. ¿Okay? Y la primera administración que quiero que miremos juntos es la siguiente. Una para atrás. Nuestros dones espirituales y nuestro servicio pertenece a Dios. ¿Okay? Esa es la primera mayordomía. Cada cristiano tiene dones espirituales. Tú tienes o uno o más de uno.
si has entregado tu vida a Jesucristo. Ese don espiritual no es simplemente para ti. El servicio que Dios te ha llamado a hacer con ese don espiritual no es tuyo, es una posesión de Dios. ¿Okay? Las listas de estos dones espirituales están en la Biblia. Y aquí puedes ver la lista de esos dones. La profecía, el servicio. Estos son dones espirituales que cada cristiano tiene o uno o más de uno. Profecía, servicio, enseñanza. Estas son habilidades divinas que Dios te da por medio de su Espíritu Santo para desarrollar y para desempeñar en la iglesia o entre el pueblo de Dios, aunque no sea dentro del edificio. Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, liderar, misericordia, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanación, milagros, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, interpretación de lenguas y ayudas. Esas listas de los dones espirituales los puedes encontrar en Romanos 12, del 6 al 8, 1 de Corintios 12, del 4 al 11 y 1 de Corintios 12, 28. Y si quieres las referencias, si no las pudiste anotar, pregúntame en cualquier momento y te las puedo dar. Ahora, de esos dones, hay iglesias que dicen todos esos dones son vigentes para el día de hoy. Y hay otras iglesias que dicen no, solamente los que no son dones milagrosos están vigentes para el día de hoy. Ok, no vamos a entrar en ese debate el día de hoy. Hoy no es el día donde vamos a estudiar cada uno de los dones espirituales. Okay. Hoy lo que vamos a hacer es entender que existen, hay una mayordomía y cada uno tiene uno. Hace muchos años yo quería saber cuáles eran mis dones espirituales. Estamos hablando del 97, 98. Señor, ¿cuáles son mis dones espirituales? Y yo pensaba que uno de ellos, sospechaba, porque me encantaba animar a los hermanos, era la exhortación. La exhortación viene a ser animar, empujar, consolar. Me encantaba hacerlo, entonces le preguntaba, Señor, ¿tengo ese don? Porque me encanta hacer eso y siento que tengo algún fruto. Entonces, en esos tiempos teníamos nuestra máquina que contestaba las llamadas por teléfono. Llegué a mi casa, oprimí el botón y uno de los hermanos de la iglesia me dijo, Peter, gracias por el consejo que me diste, me animó mucho y pues yo me emocioné, gracias Señor porque me estás confirmando ese don. Entonces todos tenemos algo sobrenatural que aportamos para edificar al cuerpo de Cristo, para edificar vidas, para consolar, para enseñar. Todos tenemos algo y nuestra responsabilidad es descubrir lo que es y usarlo, ser un buen mayordomo de ese don. En 1 de Pedro 4:10, escuchen esto, cada uno de nosotros, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Buenos administradores de la gracia de Dios que se manifiesta en una manera distinta con tantas personas. Sé un buen administrador de ese don. Tenemos libros de discipulado en esta iglesia. Okay. Ahorita, si tú eres varón, puedes hablar con José González. Él tiene acceso a los libros de discipulado. La hermana Rosa Cisneros tiene acceso a los mismos libros de discipulado entre las mujeres. Y uno de los temas de estos libros de discipulado son los dones espirituales. Tú puedes tener una explicación más detallada de lo que es. Entonces, si usted quiere saber lo que es, entonces puede hacer una investigación más profunda. Obviamente en el internet también hay mucha información, pero tienes que tener cuidado. Ahora, esa es la preferencia, que sepas cuál es tu don y que sirvas conforme a tu don, que busques oportunidades para usarlo, para edificar a otros creyentes. Pero si no sabes lo que es, por el momento, todavía debemos administrar nuestro servicio.
debemos estar obrando en la viña del Señor. 1 Corintios 15:58. Pablo dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, usando tu don espiritual, y si no lo sabes, simplemente sirviendo en alguna capacidad, es una de las maneras que puedes ser un fiel administrador de ese don que Dios te lo ha prestado por un tiempo. ¿Okay? Segunda área de administración. Nuestro tiempo pertenece a Dios. Nuestro tiempo pertenece a Dios. En Eclesiastés 3, la Biblia dice que Dios ha determinado un tiempo para todo en este mundo. Eclesiastés 3, comenzando del 1 al 8, voy a leer algunos puntitos. Todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer, tiempo de morir, hay tiempo de plantar, curar, destruir, edificar, bailar, abrazar, no abrazar, buscar, perder, guardar, romper, coser. Hay tiempo para todo. Dios ha determinado tiempo para todo en la economía en la cual vivimos hoy en día. ¿Okay? Pero este mismo Dios que nos da el tiempo para todo, el mismo Dios que determina los tiempos que existen para nosotros, también tiene algo que decir con respecto a cómo tú usas ese tiempo, porque viene de Él, es suyo. Y lo que Él dice en Efesios 5 acerca de la administración de nuestro tiempo, Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo andas. Ponte, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Ponte trucha, cómo andas en las cosas de Dios. No como necios, sino como sabios. Y escuchen esto, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que no desperdiciemos nuestro tiempo. ¿Y quién no ha desperdiciado su tiempo? Culpable. Y estoy seguro culpable en cada una de estas áreas. Pero el Señor dice, yo quiero que no seas insensato, pero que aproveches bien del tiempo. Los días son malos, estamos en los últimos días. Tienes que, la frase aprovechar bien el tiempo es usar correctamente las oportunidades que yo te doy para hacer mi obra. Y no que estamos haciendo la obra del Señor 24 horas al día, pero como dice Mateo 28, conforme tú vas, haz discípulos, haz la obra del Señor. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Eso es importante, y la mejor manera de reconocer que el tiempo es de Dios y que Él quiere que lo administremos fielmente es aprovechándolo y no gastándolo, porque eso significa que no entendemos la voluntad de Dios. Tomar tiempo, usar el tiempo correctamente también implica tomar tiempo cada día para Dios, en la lectura, en la oración, etc. Todavía bajo el mismo tema de administrar nuestro tiempo correctamente, Dios quiere que aún administremos nuestro tiempo en el sentido de administrar bien los años que nos quedan para vivir. En el Salmo 90 dice que tenemos por lo regular, no en todos los casos, de 70 a 80 años. ¿Okay? Y que debemos medirlos, debemos presupuestarlos literalmente para no ser personas insensatas. No tenemos un balde sin límite de tiempo. En Salmos 90, versículo 12, Moisés dice, enséñanos a contar nuestros días y tendremos así un corazón sabio. Señor, no solamente no quiero desperdiciar mi tiempo cada día, pero Señor, como buen administrador, quiero contar que tengo tiempo limitado y quiero hacer tu obra con el tiempo que tengo. Y ahí Dios nos va a mostrar qué es lo que debemos hacer en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestro estudio de la Biblia. Eso es importante, administrar no solamente momento por momento, pero a largo plazo. Había un hombre llamado Salomón. Ustedes saben quién es Salomón, uno de los hijos del rey David, rey de Israel,
como 800 o 900 años antes de Cristo. Y si ustedes han leído el libro de Eclesiastés, Salomón se dedicó a averiguar cuál era la mejor manera de usar su tiempo, sabiendo que la vida es corta. Entonces, si tú lees Eclesiastés, él compró, él vendió, él se casó, él bebió, él se deleitó, disfrutó de todo placer, estudió muchísimo, escribió cantos. Jamás un hombre hizo más que hizo Salomón a lo largo de su vida. Y una persona con ese tipo de experiencia, que por un gran tiempo en su vida caminaba con Dios, tiene cosas muy valiosas que decir acerca del uso del tiempo. Y les quiero leer dos conclusiones a las cuales él llegó al final de su vida. ¿Okay? En Eclesiastés 12:1. Esta es una conclusión a la cual él llegó muy sabia, que debemos registrarla y grabarla en nuestro corazón. Él dice, Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué dijo Salomón esto? Porque él descubrió que la satisfacción más grande en la vida viene sirviendo a Dios y caminando en la voluntad de Dios. Él descubrió eso a lo largo de todas sus experiencias y todas sus aventuras. Servir a Dios y vivir en la voluntad de Dios va a ser mi más grande satisfacción. Y él dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dedícate a buscar a Dios y servir a Dios cuando eres joven, para que tengas tiempo de disfrutar una vida llena y una vida que en realidad satisface. No desperdicies tu vida como tantas personas, incluso personas que se declaran cristianas, que viven abrumados y tristes y confusos. ¿Por qué? Porque no aprovechan de su juventud para dedicarse 100% a Dios. Esa es una de las conclusiones. Dice, porque van a venir días cuando se acerca la muerte y no vas a tener agrado en servir a Dios en esos días, porque ya no vas a tener las mismas energías. Y la segunda conclusión a la cual Salomón llegó al final de su libro de cómo usar su tiempo de la mejor manera, Eclesiastés 12, versículo 13, dice lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Salomón dice, ¿sabes qué? Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque los años que tenemos son breves y Dios va a juzgar. Entonces tenemos esa bendición hoy en día, que podemos en este momento arrepentirnos, venir a Jesucristo. Perdónanos, Jesús, por las vidas que hemos llevado sin ti. Yo creo que tú muriste en una cruz para pagar mi deuda. Yo creo que resucitaste el tercer día. Yo confío en ti. Yo sé que la salvación no es por obras, pero simplemente confiando en ti como mi Salvador. Y si tú haces eso, entonces Dios va a transformar tu vida y tú vas a querer caminar en sus mandamientos y no vas a tener que experimentar ese gran plomo blanco de juicio. Y esa es la mejor manera de usar tu tiempo para Dios. Número 3. Tenía 4, pero creo que solamente vamos a hacer 3. ¿Número 3? No, es 4. ¿Está el 3? ¿Se perdió el 3? Ok, no sé qué pasó con el 3. Entonces, déjalo en el 2 para que no nos confundamos. Okay. Número 3, no miren ahí arriba, nuestras posesiones pertenecen a Dios. Okay, nuestras posesiones pertenecen a Dios. Ya hemos establecido que Dios es dueño de todo lo que el mundo contiene, incluyendo nuestras posesiones, incluyendo nuestro dinero. Todo pertenece a Dios. Pero es una cosa menear la cabeza y decir amén, pero es otra cosa demostrárselo a Él. Señor, sí, quiero demostrarte que yo creo que todo es tuyo. Y la simple manera de demostrarlo es siendo generoso a regresarle a Dios una porción de todo lo que Él tan generosamente nos ha bendecido. Es así de simple. ¿Okay? Proverbios 3. Honra al Señor con tus riquezas
con los primeros frutos de tus cosechas. Esa es la manera que honra uno a Dios. Esa es la manera que uno agradece a Dios por sus posesiones. Esa es la manera que uno da el reconocimiento al Dios que generosamente nos ha bendecido, como con sus riquezas, con los primeros frutos de tus cosechas, regresándole una porción de todo lo que Él ha concedido. Y no solamente es un reconocimiento, una honra, pero Él dice: así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Vas a tener todo lo que tú necesitas. No nos está prometiendo riquezas, pero nos está prometiendo que vamos a tener todas nuestras necesidades, no vamos a tener que preocuparnos. Y esa es la mejor manera de demostrarle a Dios que Él es dueño de lo que yo poseo y que no es mío, y es regresándole una porción. Hay otras maneras, por ejemplo, no malgastando, no acumulando penalidades de tarjetas de crédito y de biles que no pagamos a tiempo. Eso es algo que yo he fallado, ¿verdad? Tenemos que cuidar las finanzas que Dios nos ha dado. Y una persona que no vive de esa manera, que no es generosa hacia Dios, al Dios que le prestó todo, y se olvida de Dios, la Biblia lo llama un necio. En Lucas 12, escuchen lo que dice el necio. Jesús dice que les refirió una parábola, les contó otra parábola diciendo: la heredad o la hacienda de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, en su corazón, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Esto haré: derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados por muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? No midió bien, no honró a Dios, vivió como si las cosas eran suyas, y Dios le dijo: eres un necio. Todo lo que tú has preparado, ¿de quién va a ser? No va a ser tuyo, porque no fue desde un principio. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, la mejor manera de administrar y de reconocer que todo pertenece a Dios es siendo generoso con Dios, con las personas. Aunque creo que les vamos a dar uno más, solamente la mitad de uno, porque no tenemos tiempo para más. Número 4, nuestro cuerpo pertenece a Dios. ¿Okay? Nuestro cuerpo pertenece a Dios. La Biblia enseña que ahora, más que nunca jamás, porque ahora somos hijos de Dios, nuestros cuerpos pertenecen a Dios. Primero de Corintios 6:19, escuchen esto: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dios dice: el hecho que yo te salvé y puse mi espíritu a morar en ti te hace un templo mío, y tú ya no te perteneces. Dice: pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero ¿cómo puedo demostrarle a Dios: sí, Dios, tú eres el dueño de mi cuerpo y quiero administrar este cuerpo fielmente? ¿Cómo puedo mostrarle a Dios ese honor? Poniendo mi cuerpo en sumisión a los propósitos de Dios. ¿Okay? No permitiendo que mis deseos pecaminosos en mi cuerpo me dominen, pero entregándoselo todo a Dios, haciendo a mi cuerpo un esclavo de los propósitos de Dios y no haciéndome yo esclavo de mi cuerpo. ¿Sí ven la diferencia? Haciendo a mi cuerpo un esclavo de los propósitos de Dios, y no dejar como antes de Cristo, que mi cuerpo, yo era un esclavo a los deseos de mi cuerpo. Ese concepto se conoce como el dominio propio o como la autodisciplina. Ese es algo que necesitamos por el resto de nuestras vidas desarrollar. ¿Okay? En Romanos 12 dice que una de las maneras que adoramos a Dios es presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Él. Escuchen lo que dice Pablo acerca de cómo Él vivía su vida
y cómo Él llevaba su propio cuerpo. Dice 1 Corintios 9:26, yo de esta manera corro. Yo estoy en una carrera y quiero llegar a la meta es Cristo, la meta es la fidelidad. Y dice, de esta manera yo corro, no como a la aventura, no como, sabes, como si no tengo un propósito. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. En otras palabras, yo no vivo mi vida física sin un propósito. Dice, sino que golpeo mi cuerpo. Es como boxearse a sí mismo, no golpeando al aire, pero golpeando su propio cuerpo, y lo pongo en servidumbre. Yo pongo a mi cuerpo como mi siervo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, no habiendo sido que yo predicaba a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces Pablo dice, yo necesito llevar mi cuerpo en disciplina y en sumisión a Dios, no permitir que mis apetitos más bajos me dominen o me controlen, porque si yo me dejo llevar por mis apetitos carnales, puedo yo ser rechazado por el Señor después de haber predicado a otras personas. Entonces Él tomó control de sus apetitos con la ayuda del Espíritu Santo, y la próxima semana vamos a ver un poco más de este concepto de mayordomía sobre nuestros cuerpos y llevarlos en una manera que agrada a Dios. ¿Okay? Y la próxima semana, primero Dios, vamos a ver otras áreas donde también tenemos una mayordomía. Y como les digo, es bastante. Por ejemplo, nuestra mente. Tenemos una mayordomía de cómo llevar nuestra mente, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Tenemos una responsabilidad de administrar a nuestros hijos. Mi hijo parece que está a punto de ir al ejército, y mi esposo está triste, y yo también me siento raro, pero no es mi hijo. Pues es mi hijo, pero no es, al final de cuentas, es hijo de Dios, y él tiene que escoger su camino buscando la voluntad de Dios. Nuestros talentos naturales, ¿cómo administramos los talentos? Esos talentos que usamos para trabajar afuera de la casa o adentro de la casa son cosas que Dios nos ha dado, y también necesitamos administrarlos. Nuestra vida espiritual, ¿cómo administramos nuestra vida espiritual cada día? El Evangelio es un tesoro que tiene poder para salvar almas. ¿Cómo lo administramos? ¿Estamos siendo fiel con Él? La Biblia que hemos recibido para nuestra alimentación, ¿cómo la estamos administrando en nuestra vida personal? El poder del Espíritu. Hemos recibido poder para vivir una vida que no podíamos vivir antes. ¿Cómo estamos administrando? ¿Cómo estamos siendo fieles administradores de la obra del Espíritu en nuestras vidas? Entonces no se olviden de esos 4 puntos. ¿No está en español? ¿El siguiente? ¿Tampoco está? Oh, ahí está. Todo pertenece a Dios, gracias. Todo pertenece a Dios. Este es nuestro bosquejo. Somos sus administradores, no somos dueños de nada. Tendremos que rendir cuentas. Eso va a ocurrir en el tribunal de Cristo, y nosotros necesitamos ser hallados fieles. Y finalmente, si tú eres como yo, ya lo dije, no hemos hecho todo bien. Todos los días, cada semana, batallamos. Y escuchando un mensaje así, no sé ustedes, pero sí, me llena de tristeza, me hace reconocer mis fracasos, y tenemos que recordarnos en la gracia de Dios que está accesible a nosotros. Jesús dice, ven a mi trono. Hebreos 4, ya lo hemos estudiado, a recibir gracia, a recibir misericordia, a recibir ayuda para la necesidad oportuna. Esto no es algo que tú y yo podemos hacer por nuestra cuenta. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios, para poder llevar bien nuestras responsabilidades ante el Señor. Y si no tenemos ese perdón, si no tenemos ese poder, esa habilidad, entonces no vamos a estar bien, ¿verdad? Vamos a vivir vidas muy deprimidas. Pero bendito sea Dios, que diariamente nos perdona, nos restaura y nos da la habilidad para cada día mejorar. Y yo digo, gloria a Dios, bendito sea Dios, porque
Él no solamente nos instruye, pero como hemos estado estudiando en Hebreos, Él está ahí como nuestro sacerdote ayudándonos. Si usted necesita a Cristo en su vida, por favor no se vaya de aquí sin Jesús. Hable con alguien, con un pastor, con una hermana, pero por favor no se vaya de aquí sin Cristo. Él lo quiere, Él la quiere salvar. Amén. Padre, gracias por tu bella palabra, gracias por enseñarnos estos grandes temas. Ayúdanos, perdónanos, Señor, perdónanos, porque esto no es algo que humanamente lo podemos hacer. Es bastante, Señor, pero también sabemos que tu yugo es fácil y tu carga es ligera. Tú no nos das algo que tu gracia no nos puede ayudar a lograr. Ayúdanos, Señor, te pedimos un día a la vez, paso por paso, administrando fielmente lo que tú nos has encargado. Y te damos gracias por el privilegio que es de servirte, en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a terminar con esta última alabanza. Vamos a alabar al Señor. Hermanos, pues quedan despedidos, que Dios los bendiga y que tengan buen